Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros amigos y colegas, tratando de llevarles la última información en medicina cardiovascular. Y este episodio no va a ser la excepción, como muchas veces decimos con respecto a los anteriores, y muchísimas gracias por las preguntas, muchas gracias por los mensajes que recibimos, y más de 32.000 vistas, 35 países, un montón, y de verdad que felices de este proyecto que tiene que ver con comunicar una forma de hacer medicina cardiovascular. El tema de hoy es Minoca, ¿no? Y ahora vamos a profundizar, y para profundizar nada mejor o nadie mejor y estar acompañado nada menos por Agustina Ciancalépore. Agustina es médica cardióloga clínica, es especialista en resonancia cardíaca, tomografía cardíaca y ecodoppler. Fue residente de acá del instituto, fue jefa de residentes del Instituto Cardiovascular y desarrolló en su desarrollo profesional un fellow en imágenes cardíacas en la Universidad de Chicago. Y en aquel momento, cuando lo inició y volvió a ICVA, hizo una verdadera transformación en la forma de mirar particularmente el tema de las imágenes por resonancia y tomografía. Actualmente es staff de imágenes y coordina tanto en el instituto como también en el Sanatorio Nordelta la sección de resonancia y tomografía cardíaca. Dentro de nuestro modelo de atención que está trazado a través del programa por enfermedades, ella coordina la clínica de Minoca del ICVA. Tiene más de 15 publicaciones en revistas de alto impacto, ha participado en muchísimos capítulos de libros, más de 8 me comentaba, en capítulos vinculados a este tema, y también ha sido muy activa en su participación en los diferentes comités de las sociedades. Ha sido parte del comité del Consejo de Tomografía y Resonancia, tanto de la Sociedad Argentina de Cardiología como la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y como dato de color, escribió junto al doctor Casqui la editorial del registro de Minoca Argentina, que entre los coordinadores estuvo la doctora Mirza Rivero. Tema Minoca, ¿no? ¿Qué tema que nos trajiste acá a la mesa? Bueno, Alberto, muchas gracias por invitarme, por proponerme hacer esto juntos. Me parece un tema, la verdad, súper desafiante, que ha ido cambiando un poco su definición en el transcurso de los años. Bueno, todos sabemos que cuando hablamos de Minoca hablamos de obstrucción, de infarto en ausencia de obstrucciones coronarias significativas, ¿no? Okay. Una obstrucción coronaria no significativa significa una obstrucción menor al 50%. Y la importancia de esto es que, primero, bueno, para terminar de definirlo, cuando hablamos de Minoca estamos hablando de una causa coronaria de este infarto, ¿sí? Una causa coronaria que tenemos que empezar a tratar de hacer un trabajo de investigación, un poco medio de detective, en a ver qué pasó en esa coronaria que generó este infarto, que no fue la obstrucción típica aterosclerótica a la que estamos acostumbrados a ver. Y por eso es un desafío, ¿no? Su diagnóstico, que va a ser fundamental para un correcto tratamiento, porque en definitiva eso es lo que nos importa, un correcto tratamiento para mejorar el pronóstico y evolución de ese paciente. Agus, dentro de esa placa que comentabas no obstructiva, ¿cuáles son los mecanismos que tenés en cuenta? Claro, bueno, dentro de los mecanismos que vamos a encontrar en Minoca, primero tenemos que definir que la causa fue coronaria. Para hablar de Minoca tendremos que haber excluido causas no coronarias de elevación de troponina, como TEP, quemadura, sepsis, etc. Y los Minoca mimickers, que son miocarditis y Takotsubo, entre otras. ¿Sí? Fantástico. Entonces, excluido eso, vamos a las causas coronarias. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, las causas coronarias tenemos una placa aterosclerótica, una inestabilidad de una placa aterosclerótica, que es lo que puede ser una ulceración o una rotura de la placa, una disección coronaria, ¿sí? Ya sea de tipo con flap o hematoma. Después tenemos todo lo que es el tema de vasoespasmo, ya sea vasoespasmo epicárdico o de la microcirculación. Y por último también entra lo que es la embolia coronaria, ¿no? La tromboembolia coronaria. Entonces, como ves, son
si bien tienen un origen isquémico coronario, son distintas causas que generaron ese infarto. Y ahí es donde es el desafío, ¿no? Agus, ¿y por qué es tan importante este problema? Bueno, es importante primero porque sabemos que la principal causa de muerte y mortalidad son los síndromes coronarios, ¿no? Y de esto forma parte del 8% de los síndromes coronarios. No es poco. Y además, si bien antes creíamos que a la gente que no tenía obstrucciones coronarias no les iba mal, hoy sabemos que si bien les va mejor que el grupo de pacientes que tienen enfermedades coronarias obstructivas epicárdicas tradicionales, les va peor que a la población general. ¿Y a qué me refiero con que les va peor? En cuanto a calidad de vida por síntomas, angina persistente que no termina de resolver, eventos mayores cardiovasculares como ser reinfarto, reinternaciones. El costo también económico y de la salud pública en cuanto a múltiples cinecoronariografías, porque vuelven con dolor y entonces vos los volvés a estudiar, otro dolor, infarto, ¿no? Troponina. Entonces, es importantísimo poder diagnosticarlo y saber qué le pasó. Agus, ¿quiénes son particularmente que tienen este problema? Si bien se ve que es más frecuente, difiere un poco en todo lo que es la enfermedad coronaria obstructiva típica, ¿no? Suele haber mayor prevalencia de mujeres. La edad de presentación es un poco más temprana que el infarto agudo de miocardio por arterias coronarias epicárdicas obstructivas. Y los factores de riesgo cardiovasculares, si bien están presentes, suelen ser menos prevalentes que en la enfermedad coronaria obstructiva típica. Y después cada patología va a tener su enfermedad, qué sé yo, por ejemplo, si tiene una disección coronaria, sabemos que tenemos que buscar fibroelastoma, enfermedades reumatológicas, o sea, como que hay distintas causas más integrales que se asocian a tromboembolia, problemas hematológicos, hay que buscar un poco más una vez que supe qué tiene. Por eso es importante saber qué tiene también, ¿no? Más allá del tratamiento. Sin duda, entonces tenemos este caso que estamos sospechando esta patología. Hiciste el cateterismo coronario, descartaste, porque generalmente en la sala de emergencia lo primero que le van a hacer es una angiografía coronaria, un cateterismo coronario, quedó lesiones no obstructivas, menos del 50%. ¿Cómo seguimos? Bien, el flujo diagnóstico ahí, digamos, el paciente sale de la sala, ¿no? Y, bueno, no tengo obstrucción coronaria. Primero lo que se hace es revisar la cinecoronariografía, a ver si hay algún ramo que se pasó por alto, un ramito que por ahí no se vio, si hay alguna sospecha de una placa ulcerada o de un hematoma o de una disección coronaria, un SCAD. En ese caso, si vemos algo que nos llama la atención, lo primero que vamos a hacer, si no disponemos de OCT, que si no se haría directamente en la sala, o de IBUS, hacemos una tomografía multislice. Porque con la tomografía multislice lo que hemos hecho en nuestra experiencia en el instituto es que nos ha permitido diagnosticar sospechas de disecciones coronarias con una certeza muy alta. Si yo reviso el cateterismo, no hay nada que me sugiera que haya una enfermedad parietal o de placa inestable, ok, lo que se sugiere y por lo que se va a beneficiar al paciente es hacer una resonancia. Una resonancia. Claro, la resonancia magnética cardíaca me va a permitir, a través de su principal fortaleza que tiene, que es poder ver luego de la administración de gadolinio el patrón, ¿no? de si hay un daño miocárdico y qué patrón tiene eso, me va a decir, bueno, esto es isquémico necrótico, o sea, la causa es coronaria o la causa no es coronaria. Entonces ahí voy a poder también definir un poco, esto es un minoca real de los minoca mimickers. No es miocarditis, no es Takotsubo, es infarto. Bien. Definir qué generó el infarto por el realce tardío gadolinio no es, pues yo no puedo diferenciar si es una placa ulcerada o demás, pero sí algunas cosas me pueden llegar a orientar a quizás fue una embolia porque es un infarto con signos de obstrucción microvascular, etcétera, pero lo fuerte de la resonancia es que me define, hay un infarto. Esto es infarto. Y la característica, ¿no? Que no es una inflamación generalizada, claro. Entonces descartás miocarditis, sino que es bien localizada. Ves el infarto localizado, ves edema que te dice esto pasó ahora, no es de hace 20 años, o sea, todo eso te define, te ayuda a decir vas por el correcto diagnóstico del minoca. Sí. Y después, digamos, el desafío mayor, que es esto, tenés que jugar a ser un poco un detective cuando no dispones de todas las herramientas, ¿no? que uno le encantaría tener, que está el paciente en la sala de hemodinamia, no tiene obstrucciones, bueno, le hago UCT, ya descarté obstrucción, inestabilidades, placas
inestables por rotura o erosiones. Le hago un test de acetilcolina y veo si hizo espasmo coronario, que es el otro bastante frecuente, causa bastante frecuente que tengo que descartar. Eso hoy en Argentina aceitado no está. Porque aparte en el momento agudo, una vez que no tiene obstrucciones severas, en general son situaciones de urgencia, ahí a ponerse a hacer un eco intravascular o hacer un test de ergonovina es como que el eco intravascular te sirve mucho para ver el tema de embolia, claro. Por ejemplo. El OCT te define, de hecho hay un estudio en mujeres que se hizo IBUS, no OCT, creo que se hizo OCT ya en el 2000 hace bastante Circulation, que muestra que el 36% de las mujeres que se habían presentado por infarto tenían erosiones o ulceraciones de placa, o sea, no es poco frecuente. Lo que pasa que no miramos de rutina, no es la rutina de nuestro centro, de los centros acá en Argentina es, no tiene obstrucciones coronarias significativas, yo sé que tuve infarto, listo, le hago UCT, le hago esto, le hago aquello, obviamente guiado un poco por el ojo, ¿no? No es que si no hay una erosión de placa, algo raro le vas a ver. De hecho, siempre se sugiere revisar la cinecoronariografía si se pasó por alto. Mismo con la resonancia, si vos la resonancia ya te definió que hay un infarto, lo primero que haces es revisar la cinecoronariografía. Con la guía de la resonancia, mira el sector lateral, bueno, mira la circunfleja, mira el ramo marginal, dónde está el infarto, y lo vas jugando a ser detective un poco en equipo. El equipo multidisciplinario en esta patología es clave. Tanto imágenes, hemodinamia, clínica. ¿Cuál es el rol que le das vos, que sos experta, y un poco te doy el pie porque lo vas a decir antes que lo digas, sino cuál es el rol para vos de la angiotomografía en todo esto? Bueno, para mí la angiotomografía nos ha servido muchísimo, y acá hablo mucho desde la experiencia y el camino que hemos transitado todos estos años. Uno trata de usar al extremo los recursos que tiene, y nos ha servido mucho para ver todo lo que es placas vulnerables e inestables, pero principalmente para diagnosticar con una certeza muy alta, como dije al principio, lo que es disecciones coronarias de tipo hematomas parietales. Nos ha servido mucho, los hemos visto con tomografía, que la hacemos al principio ante la sospecha de la cinecoronariografía y posterior, y vemos cómo han mejorado todo lo que es la pared arterial, poniendo un poco el sello que esto era un hematoma, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo diferencias la placa del hematoma? La verdad es que tiene características morfológicas y que nos permiten hoy decir que somos capaces con tomografía de poder diagnosticarlo. Y lo primero es también, si el paciente no fue hemodinamia, porque no sé, pensaste que era una miocarditis, bueno, la tomografía te descarta, tiene un alto valor predictivo negativo para decir no hay obstrucciones coronarias significativas. Coronarias sanas. Fundamental. Eso claro. lo decís tranquilo. ¿Cuál es para vos el mecanismo más frecuente? De lo publicado, lo más frecuente, hay un estudio que se publicó hace poquito, el PROMIS, que habla de que los más frecuentes fueron el espasmo coronario. El espasmo. Que fue un poco sorpresa eso. Pero ellos hicieron una evaluación un poco dirigida, ¿no? De hacer esto. El paciente viene, no tiene obstrucciones coronarias, yo le hago todo el estudio que tengo que hacer. Le hago UCT, le hago test de acetilcolina. Entonces creo que lo buscaron más. Esto es opinión personal. Creo que el espasmo siempre juega un rol. Digamos, siempre siempre. Es muy frecuente el espasmo coronario en este grupo de pacientes. Finalmente claro. Tiene ese mecanismo, ¿no? Y después, bueno, ya te digo, las ulceraciones de placa y las disecciones. En nuestra experiencia del ICVA, lo más frecuente, el 35% de los minocas tenían disecciones coronarias. Fíjate que las buscamos. 35%. Perdón, ¿y eso es por angiotomo? Estos son más o menos 600 pacientes que se internaron por infarto, de los cuales el 9%, o sea, 55, tenían sospecha de minoca. Qué bueno, pues dijiste un poquito 8% al principio, ¿no? Sí, nos dio parecido. De esos 55 pacientes, 20 se perdieron en el seguimiento y 34 los pudimos seguir. Y de ese 34, o sea, de esos 34, son poquitos, ¿no? De esos 34 pacientes, un 68%, bueno, tuvieron minoca, de los cuales casi te diría, sí, el 35% tenían disecciones coronarias. Después siguió vasoespasmo, disfunción microvascular, y hubo un 20%, 25% que no se pudo definir, y yo creo que es por falta justamente de esto que te decía, de UCT, de herramientas intravasculares que nos permitan ver ulceraciones y demás que son frecuentes. Entonces, creo que hoy por hoy los registros de minoca varían mucho en qué método diagnóstico tiene el centro. Estos son datos ICVA. Esto es dato ICVA. Nosotros no tenemos OCT, no tenemos, entonces, y tenemos tomografía. Fíjate, diagnosticamos mejor las disecciones coronarias. Las pensamos, las buscamos, tenemos el método para verlas. En este estudio PROMIS que te digo, lo principal era, bueno,
el vasoespasmo. Después también reportan una prevalencia de todo lo que es la inestabilidad de la placa, o sea, las ulceraciones, erosiones, y el SCAD, no sé si está tercero o cuarto, con lo cual, ya te digo, depende mucho también el método que tengas para diagnosticarlo. Agus, y una vez que tenemos el diagnóstico, por ejemplo, de los mecanismos que me nombraste, es fantástico, que siempre tener datos propios es fundamental. Hagamos la suposición que tenemos el caso, tiene una placa ulcerada. ¿Cómo seguimos? Bueno, ahí en estos casos, digamos, vas a tratarlo de acuerdo, por ejemplo, todo lo que es inestabilidad de placa lo vas a tratar de acuerdo a lo convencional, ¿no? Las guías claro, de éxito no conoce algunos. Antiplaquetarios, beta-bloqueantes, estatinas, etcétera. ¿Disección? Dice ahí, específicamente en disección, hay una controversia en cuanto a la antiagregación, sí o no. Mira. Hay estudios que dicen que cuando tenés la disección de tipo hematoma empeoraría, ¿no?, ese hematoma de la pared y que no es necesario. Y hay estudios que, la verdad es que nosotros de toda la revisión que hemos hecho llegamos a la conclusión de que no tiene un gran beneficio los antiplaquetarios en este grupo de pacientes. ¿Es no tocar ahí mejor? Claro, porque eso generalmente se cura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se reabsorbe, digamos, se cicatriza, claro, el hematoma. Y hay una tendencia a decir que, bueno, que el hematoma puede empeorar si yo lo anticoagulo, ¿no? Entonces, quizás. Y antiagregado. Antiagregado. O sea, la antiagregación y anticoagulación lo puede empeorar. Y ahí es un poco una discusión, pero la última revisión que hicimos no estábamos muy a favor de antiagregarlos. De antiagregar, fantástico. ¿Y estatinas hay que agregarle? Estatinas sí, hablando de todo lo que es el tema de, ¿no?, los mecanismos pleiotrópicos de las estatinas, no por el colesterol en sí, sino todo lo que es antiinflamatorio y demás. Después, bueno, una medicación que usamos mucho cuando pensamos en espasmo coronario y si está asociado o no a la disección, una causa poco reconocida y quizás menos frecuente, es más allá de la hiperreactividad de las arterias, es que a veces el espasmo sostenido puede asociarse a disección coronaria por la misma lesión, ¿no?, mecánica de una compresión mucho tiempo puede lastimar la pared. Entonces los bloqueantes cálcicos son una elección en pacientes que sospeches vasoespasmo coronario, obviamente. Y después, bueno, si es tromboembolia, lo vas a anticoagular y empezar todo el camino con hematología o con arritmia, si es FA, digamos, como vas buscando, ¿no?, causas que te sugieran que puede haber hecho una embolia. Y bueno, un poco eso, ¿no? Digamos, lo que es el coronario es el mismo tratamiento y el resto vas de acuerdo a lo que vas viendo. A lo que vas viendo. Y obviamente, si no fue minoca, llegaste antes un poco en el algoritmo y fue miocarditis, el tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Okay. Y después, bueno, no nos olvidemos de los ARA2 y de los IECA, que también, ¿no?, que también completan todo el esquema. Lo que es por el tema del remodelado ventricular y demás, que también los usamos. Entonces, fuimos repasando, hablamos de minoca, hicimos la definición, nos contaste la fisiopatología, las causas que provocan y que a través de cada una de las causas que lo provocan hay un tratamiento en especial, que es lo que nos contaste que vas a implementar. ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? Bueno, el seguimiento nosotros pensamos que, de hecho, acá en el instituto, cuando empezamos a ver un poco, a tratar de definir bien esto, decidimos que está bueno hacer una clínica, ¿no?, de esto, donde hacer un grupo multidisciplinario y que haya un seguimiento. El primer año se sugiere hacer un seguimiento bastante estrecho. Bien. Primero porque el paciente, viste que yo te contaba que los factores de riesgo cardiovasculares no son tan frecuentes, y que el impacto emocional en ese grupo de pacientes es mucho mayor. Entonces, cualquier molestia se vienen a la guardia, se preocupan. Son pacientes que tienen muchos cateterismos porque son van consultando incluso a veces diferentes guardias y terminan todos, o terminan muchas veces en una sala de hemodinamia frente a la duda, porque el dolor podría ser bastante característico. Claro, ¿no? Suelen tener, si quedan con angina post-evento, que pasarían a ser INOCA, este grupo de pacientes es un grupo muy sensible porque mucho tiempo se le dijo, bueno, vos no tenés enfermedad coronaria, este dolor háblalo con tu psicólogo, con tu psiquiatra, o sea, siempre le digo cuando hablamos, o sea, no solo que no le diagnosticamos el problema, sino que le generamos otra enfermedad. Le dijimos, tu problema es psicológico. Entonces, imagínate que el paciente está muy susceptible. Entonces, al principio, el seguimiento suele ser bastante estrecho, un poco para también ayudarle a tener la confianza del manejo
de su enfermedad y de que esa angina se la vamos a curar y que no se va a infartar en el medio de la calle, que digamos todo eso es tema. Entonces hacemos un seguimiento estrecho en ese sentido y muchas veces tenés que ir ajustando la medicación. A todos nos ha pasado, ¿no? En el consultorio que la presión suele ser más bien baja, que no te da para ir sumando mucho, entonces vas un poco cambiando los esquemas y demás. Y en los casos de hematoma, de disecciones coronarias, tenés que hacer tomografías de control para ver cómo se reabsorbió esa hematoma, digamos, cómo se recuperó la luz de la arteria. Y algo que no comentamos, que también hacemos cuando te quedaste un poco sin saber si había un mecanismo dinámico de vasoespasmo y demás, en el instituto contamos con, si bien no podemos hacerlo en la sala, contamos con el DSPECT, que es esto que nos permite evaluar la reserva de flujo miocárdico, para ver si hay una enfermedad de la microvasculatura, digamos ya sea en todo lo que es la autorregulación con DIPI o con test de frío. Entonces, si bien en lo agudo no tenemos todo después terminamos haciendo un diagnóstico bastante específico de qué le generó ese problema al paciente, porque de manera no invasiva vamos buscando las alternativas que han demostrado ser útiles. De hecho, publicamos un Magalí Gobo y Ale Mereta, todo lo que es cómo a través del DSPECT uno puede ir ajustando el tratamiento y que a esos pacientes les va mejor en cuanto al cuestionario de angina y demás, o sea, en calidad de vida. Bueno, tenemos que ir cerrando un poco a propósito del tiempo. Te agradezco muchísimo. Me quedo con varios temas. Uno sobre el final, el tema trascendental que tiene que ver con el seguimiento, el rol de la contención. Y por otro lado, me inflo de orgullo de verte mostrando datos propios de tanto tiempo de seguimiento, que realmente entiendo que la medicina actual tiene que ver con el análisis y sus propios resultados. Un poco desde esa lógica estás encarnando esa situación, lo cual me pone sumamente contenta. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias, me gustó mucho ser parte de esto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.